Es un territorio que forma parte de uno de los 44 países sin litoral que hay en el mundo. Fue cedido por uno de sus vecinos en el año 1992. Hoy conoceremos Bolivia Mar, la salida de Bolivia al Pacífico. El Estado Plurinacional de Bolivia es un país que ejerce su soberanía en el centro-oeste de América del Sur. Su capital constitucional e histórica es Sucre, aunque la sede del gobierno se encuentra en La Paz. Limita al norte y al oriente con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. Posee una superficie de 1.098.581 km², la mitad que Arabia Saudita, el país productor de petróleo más grande de Medio Oriente, y el doble de tamaño que Ucrania, el país que fue invadido por Rusia este año. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy hablaremos de Bolivia, un país sudamericano que es víctima de todo tipo de bromas y memes sobre su ausencia de litoral. Sin embargo, en el canal consideramos a esto como algo falaz. Si te quedas hasta el final del video, entenderás de lo que estoy planteando. Pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. De esta manera me ayudas un montón a poder seguir haciendo estos videos. Bolivia forma parte de uno de los 44 estados sin litoral que hay en el mundo. Sin embargo, hay un par de cuestiones que lo diferencian del resto. Es que Bolivia reclama de manera diplomática su salida marítima. Como veremos a continuación, tiene argumentos por los cuales debería tener litoral. Además, conoceremos la región de Bolivia Mar, un territorio que Perú le cedió a Bolivia en el año 1992. Que Bolivia sea considerado como un estado sin litoral significa que todo su territorio está rodeado por fronteras de otros estados, y en ninguna de ellas hay contacto con algún océano o mar. Así todo, no se encuentra solo en el mundo. Un mar cerrado o mar interior es aquel que no está conectado con los océanos, como el mar Caspio, el lago más extenso del mundo ubicado entre Europa y Asia, aunque lo correcto sería considerarlo como lagos endorreicos. Kazajistán es el país más grande del mundo sin acceso al mar. Y el más pequeño, la ciudad-estado del Vaticano, que a su vez es el país más pequeño del mundo. En América hay solo dos países sin litoral, son Paraguay y Bolivia. Pero ¿cuáles son las razones por las que Bolivia no tiene litoral marítimo? La primera de ellas es por el despojo frente a otras naciones. Básicamente porque se lo sacaron. ¿Me andaba ahí buscando para algo? Oye chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Oye chileno, devuélveme el mar. Tú me lo quitaste, me lo usurpaste. Bolivia se fundó en 1825 y en ese entonces su territorio se extendía hasta el Océano Pacífico. Tenía unos 400 kilómetros de costa en lo que hoy es la región chilena de Antofagasta. Casi medio siglo después, entre 1879 y 1884, Chile le declaró la guerra a Bolivia y a Perú, que eran aliados, la llamada Guerra del Pacífico. Chile obtuvo la victoria en esta contienda y por lo tanto anexó esos territorios. En 1904, Chile y Bolivia firmaron un tratado de paz por el cual Bolivia cede perpetuamente estos territorios y renuncia a su salida al Pacífico. Para Bolivia este hecho es motivo de reclamo diplomático. Es que para el pueblo boliviano en la actualidad, la firma de este tratado se dio en una situación de desventaja, por haber sido derrotados en la guerra. Este reclamo se hace eco en la Constitución de Bolivia, específicamente en el artículo 267. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescindible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y a su espacio marítimo. Si bien Chile parece ser el enemigo en esta contienda, la realidad dista mucho de ser así. Aunque se niega a ceder los territorios anexados, ha ofrecido alternativas para colaborar con el pueblo boliviano. Vías de acceso al litoral chileno para la exportación de los productos principalmente a través del ferrocarril, uso de puertos chilenos para la exportación de sus producciones, el oleoducto Sica-Sica a Puerto Arica, que transporta el 80% de los hidrocarburos que exporta Bolivia, que además tiene un acuerdo con Argentina para la libre navegación de los ríos de la cuenca Paraná, Río de la Plata. Y en el puerto de Rosario hay zonas francas, almacenes, muelles y grúas disponibles para su utilización. Perú es otro país que hizo una gran concesión en 1992 a Bolivia. Se trata de Bolivia Mar, que le da el título a este video. Bolivia Mar es una playa que Perú le cedió a Bolivia. Son 800 metros de ancho y 500 kilómetros de costa, por un periodo de 99 años. La playa se encuentra ubicada a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Hilo, en Perú, y a 462 kilómetros al oeste de La Paz. Estos territorios fueron cedidos por Perú en el año 1992.
Sin embargo, hasta la fecha, la zona no ha presentado signos de desarrollo y continúa deshabitada. Las razones de esto parece ser que para los bolivianos afectaría las relaciones geopolíticas con Chile en pos de la recuperación de los territorios que consideran usurpados. Y por ello prefieren seguir invirtiendo en el puerto de Hilo, por el cual pagan regalías a la exportación. Como vimos, para un país, tener una salida al mar es muy importante. Es que poder exportar tus productos por puertos propios es un gran negocio, al mismo tiempo que es una gran fuente de empleos y desarrollo. Hay publicaciones del Banco Mundial que vinculan la pobreza y el subdesarrollo con la ausencia del litoral. ¿Crees que Bolivia logrará una salida al mar en el corto plazo? ¿Cuál será el destino de Bolivia Mar? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que te haya gustado, que hayas conocido un nuevo país, en este caso Bolivia, y que hayas entendido su reclamo diplomático para lograr una salida al mar. Si así sucedió, no olvides darle like al video y suscribirte. Haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir creando estos videos. Espero que se encuentren bien y recuerden que allá afuera hay un mundo por descubrir.